Vamos a hablar de las enzimas de restricción o corte del ADN. Bueno, estas enzimas de restricción van a ser una herramienta muy importante para la manipulación y modificación del ADN porque estas enzimas nos van a permitir cortar el ADN en lugares específicos y nos va a facilitar el proceso de la creación del ADN recombinante. Recordemos que el ADN recombinante va a ser una molécula de ADN que nosotros creamos artificialmente al unir fragmentos de ADN de diferentes orígenes, o sea, de diferentes organismos en un solo vector. Este tipo de ADN recombinante, bueno, nosotros lo utilizamos principalmente para insertar genes específicos en células hospedadoras con fines de producción de proteínas, investigación genética, desarrollo de terapias, etc. Bueno, también nos sirve para el clonado y para la identificación de algunos fragmentos que pudieran ser de interés. Bueno, originalmente este tipo de enzimas fueron descubiertas en bacterias, donde formaban parte de un sistema de defensa llamado sistema restricción-modificación. Vamos a escribirlo. Porque, bueno, este sistema, su principal función va a ser la de hidrolizar o romper el ADN exógeno como el de algún virus. Y esto pues claramente pues va a proteger a la célula bacteriana contra este tipo de infecciones por virus. Bueno, ¿cómo lo hace? Para evitar que las enzimas corten su propio ADN, las bacterias van a metilar su ADN en sitios específicos mediante una metilasa. Puede ser también parte de esta enzima de restricción o alguna otra enzima. Entonces lo que hacen, por ejemplo, en este dibujo, donde tenemos este ADN, lo que van a hacer es poner mediante una metilasa, van a poner esta marca o esta metilación, que pues va a impedir que esta enzima de restricción reconozca esta secuencia y va a evitar entonces el corte. En este caso, en este dibujo o en este ejemplo que nosotros mostramos, solo este lado de la doble hélice va a estar metilado. Entonces esto se llama hemimetilación. Una vez más, esto es cuando una sola metilación está de un lado de la hebra y muchas veces con este tipo de marcajes van a ser suficientes para evitar el corte. Vamos a ver ahora esta tabla donde vamos a hablar de las propiedades generales de las enzimas de restricción. Aquí vamos a tener los tipos de enzimas, donde vamos a tener 5 tipos principales, del 1 al 5, y vamos a tener un grupo adicional de enzimas artificiales. Aquí vamos a hablar de las características. Vamos a ver el tipo 1. Aquí leemos que son las primeras en descubrirse. Van a ser enzimas grandes con funciones combinadas de restricción y modificación. Reconocen secuencias asimétricas. Cortan lejos del sitio de reconocimiento, aproximadamente 1000 pares de bases de distancia. Y su uso es limitado en ingeniería genética. Bueno, para aclarar esta parte de que son enzimas grandes con funciones combinadas de restricción y modificación, ¿qué significa? Bueno, significa que estas enzimas cortan ADN extraño, o sea, la restricción, pero también van a proteger el ADN propio de la bacteria, o sea, modificación. Es lo que acabamos de mencionar sobre poner ese tipo de marcajes o metilar el ADN para que la enzima evita el reconocimiento y así no la corte. Por ejemplo, en esta imagen que pusimos arriba, nosotros podemos pensar, por decirlo de alguna manera, para vincularlo con esa marca roja que pusimos ahí, o que es la metilación, pudiéramos pensar que esa subunidad en verde es una metiltransferasa que se encargó de metilar, y la otra subunidad en azul es una endonucleasa, que es la que se encarga en cortar. Para hacerlo un poquito más detallada la explicación, podemos pensar que lo que hace esta enzima va a reconocer una secuencia específica del ADN, porque en esa enzima va a tener una región de reconocimiento específica de un dominio proteico que va a interactuar con las bases del ADN por medio de puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Esas interacciones puede que ocurran, pues sí, aproximadamente en las bases,
Y bueno, este reconocimiento específico hace que la enzima se acople perfectamente a la secuencia reconocida. Es como si tuviéramos una llave en su cerradura, encaja a la perfección. Ahora, si la secuencia está metilada, como lo vemos aquí, entonces el complejo enzimático no va a cortar. Y en caso, por ejemplo, que si nosotros borramos ese marcaje en rojo y ya no está metilada, como el caso de un ADN extraño, como puede ser de algún virus, entonces la enzima hace un corte en ese ADN, tal como se ve en la imagen, ahí ya se realizó el corte. Pero digamos que si fuera el caso en el que es el ADN propia de la bacteria, entonces la metiltransferasa va a agregar ese grupo metilo a una base, normalmente puede ser adenina o citosina, entonces la va a bloquear o va a bloquear el reconocimiento por parte de la enzima de restricción y no se va a unir y no la va a cortar. Continuando con este primer tipo de enzima de restricción, donde decimos que reconoce secuencias asimétricas. Recordemos que una secuencia asimétrica es lo mismo que una secuencia no palindrómica y es aquella que no se lee igual en ambas direcciones. Por ejemplo, pudiéramos tener que la secuencia reconocida es 5' ACCTGC3' y que la forma invertida tendríamos TGG ACG. En este caso, o más bien esta secuencia, no es palíndroma porque no tiene simetría inversa. O sea, no se lee igual de 5' a 3' que de 3' a 5'. Ahora, ¿qué significa que corta lejos del sitio de reconocimiento? Por ejemplo, ahí pusimos 1000 pares de bases de distancia. Quiere decir que esta enzima reconoce un cierto lugar, pero no va a cortar en ese lugar en específico, sino que va a ocurrir mucho más adelante y de una forma menos predecible. En este caso vemos que hasta 1000 pares de bases de distancia. Bien, ahora vamos a ver el tipo 2 o la enzima de restricción tipo 2. Aquí escribimos que son más comunes y útiles, reconocen secuencias palindrómicas invertidas y cortan dentro o cerca del sitio de reconocimiento. O sea, esto significa que corta en el mismo lugar donde lo reconoce, a diferencia de la enzima de restricción tipo 1, que puede ser un poquito más adelante. Y lo vamos a subdividir en subtipos. Bueno, vamos a tener el tipo 2P, que pues son las enzimas de restricción más comunes y cortan dentro del palíndromo. En este caso, la secuencia identificada como es palíndroma se puede leer en ambas direcciones. Y tendremos la tipo 2S, que tienen dos dominios, que va a ser el de reconocimiento y corte, o sea, cortan a cierta distancia de la secuencia reconocida. Para este caso, el tipo 2S, aunque no está aquí en la tabla, hay algunos casos en los que pueda reconocer secuencias no palindrómicas, como el tipo 1. Y bueno, escribimos que son usadas en técnicas como la Golden Gate Cloning. Bueno, esta Golden Gate Cloning es una técnica de clonación molecular que va a utilizar este tipo de enzimas que ya mencionamos, las tipo 2S, donde va a cortar fuera del sitio de reconocimiento y va a permitir ensamblar múltiples fragmentos de ADN en un orden y orientación preciso. Lo bueno de esta es que no va a dejar secuencias adicionales, o sea, lo hace de forma tan precisa que no deja como cicatrices o secuencias inútiles, por decirlo así. Bien, ahora tenemos a la enzima de restricción tipo 3. Escribimos que son enzimas grandes con funciones combinadas de restricción y modificación. Cortan aproximadamente a 20 pares de bases del sitio de reconocimiento, pero no siempre cortan completamente el ADN. Ahora, el tipo 4 es que cortan regiones modificadas como ADN metilado. Esto, pues digamos, lo hace interesante porque aunque esté metilado el ADN, sí hay un reconocimiento y pues permite que se corten. Luego tenemos las enzimas de restricción tipo 5, que están basadas en proteínas Cas o CRISPR associated como CRISPR-Cas9, que van a utilizar ARN guía para dirigir el corte del ADN. Bueno, esto lo veremos más adelante, más a detalle. Vamos a definir qué
cómo es que operan, cuáles son los mecanismos de este tipo de ARN guías y cómo las utilizan estas proteínas Cas para realizar los cortes. Luego tendremos las enzimas de restricción artificiales que pues van a estar, como decimos aquí, diseñadas mediante bioingeniería que combinan un dominio de reconocimiento de ADN con un dominio nucleasa de corte. Vamos a tener algunos ejemplos como enzimas tipo Talens, nucleasas de dedos de zinc y sistemas basados en CRISPR-Cas9 que van a ser muy precisas. Ahora, sobre la nomenclatura de las enzimas de restricción, estas las vamos a nombrar según el organismo del que se aíslan. Vamos a tomar, por ejemplo, EcoR1. En este caso, por ejemplo, esta enzima de restricción proviene de E. coli, que es el género y la especie. Podemos tomar, por ejemplo, una enzima de restricción tipo VAM, que va a provenir de la Bacillus amyloliquefaciens. Y bueno, por ejemplo, en este caso, a veces añadimos letras y números para indicar la cepa y el orden de descubrimiento. Por ejemplo, en esta, la enzima de restricción EcoR1 indica que proviene de E. coli. La R quiere decir que proviene de la cepa RI13 y este 1 indica que es la primera enzima de restricción aislada. Vamos a ver visualmente este ejemplo donde tenemos la enzima de restricción BAMH1 que se une a la doble hélice del ADN y se ajusta alrededor de ella para poder facilitar la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster que unen los nucleótidos. Entonces aquí vemos dos vistas diferentes del mismo complejo enzima ADN. El eje de la hélice del ADN, las subunidades enzimáticas, y pues esto nos va a indicar la íntima relación entre la estructura y la función, o sea, cómo la enzima reconoce la secuencia, cómo se ajusta estructuralmente y va a realizar ese corte. Ahora, para saber la especificidad y la predicción de los cortes, cada enzima de restricción reconoce una secuencia específica de ADN de N nucleótidos. Tenemos que reconoce una secuencia específica de N nucleótidos, por ejemplo, pudiera ser de 4, de 5 o de 6 pares de bases. Entonces, como nosotros sabemos que hay 4 bases posibles, o sea, tenemos la adenina, la timina, guanina y citosina, entonces el número total de combinaciones posibles para una secuencia de longitud n va a ser de 4 elevado a la n. Vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que tenemos una enzima cualquiera parecida a la que vemos arriba de tantas subunidades. Por ejemplo, reconoce la secuencia. Por lo tanto, vamos a aplicar esta fórmula si lo queremos ver. Entonces van a existir 4 elevado a la 4, porque son, digamos, el número de bases que reconoció. Entonces van a existir 256 combinaciones posibles. Bueno, esto significa que esa secuencia, o sea, la AGCT, va a aparecer en promedio una vez cada 256 pares de bases en una secuencia de ADN aleatoria. Ahora, por ejemplo, si tenemos una enzima que pudiera ser la que ya mencionamos, la de E. coli R1, que reconoce 6 pares de bases, va a ser entonces 4 a la 6 va a ser 4096 combinaciones posibles. Entonces espera que aparezca una vez cada 4096 pares de bases. Este tipo de cálculos nos va a permitir predecir cuántos fragmentos va a cortar una enzima en un genoma determinado. Por ejemplo, si tenemos un genoma de 3 millones de pares de bases y usamos una enzima que reconoce una secuencia de 6 pares de bases, como este ejemplo que dimos de la E. coli R1,
Entonces nosotros podemos esperar la siguiente cuenta. Escribimos 3 millones de pares de bases del genoma, lo dividimos entre las 4096 combinaciones posibles y bueno, aproximadamente obtendremos 732 cortes. Este número nos ayuda a elegir la enzima adecuada dependiendo del tamaño de los fragmentos de ADN que necesitamos obtener. Bueno, un dato que probablemente no mencionamos es que para las enzimas de restricción tipo 2, que ya dijimos que reconocen secuencias palindrómicas, que quiere decir que se leen igual hacia adelante y hacia atrás en hebras complementarias, bueno, van a haber algunas enzimas tipo 2 que reconocen palíndromas invertidas que forman bucles estructurales en el ADN, o sea, una hebra de ADN que se pliega sobre sí mismo, como el ADN fallback que mencionamos ya en videos anteriores.